Hola, buenas noches. El humo que cambió el mundo. Buenas noches, hermanos hispanoamericanos del tabaco y la pipa. Bienvenidos nuevamente a una historia más en The Blender's Room. La historia que vamos a recorrer esta noche comenzó mucho antes de que existieran los países, mucho antes de que existieran los reyes, mucho antes de que existieran los mapas. Comenzó en una noche olvidada por la historia. Una noche en la que un hombre se sentó junto al fuego y observó cómo el humo de su pipa ascendía hacia el cielo. No sabemos su nombre, no sabemos qué lengua hablaba, no sabemos siquiera a qué pueblo pertenecía. La historia borró esos detalles hace miles de años, pero conservó algo mucho más importante. Conservó el gesto. El hombre acercó una brasa a unas hojas secas. Esperó. Observó cómo el fuego avanzaba lentamente. Luego inhaló y exhaló. La nube gris ascendió entre las sombras y desapareció en la oscuridad. Para nosotros era humo. Para él era otra cosa. Era una oración, un mensaje, una conversación. Durante miles de años, innumerables culturas creyeron que aquello que ascendía al cielo llevaba consigo pensamientos, deseos y plegarias. El humo no desaparecía, viajaba, y precisamente allí comienza. Porque aquella sencilla columna gris terminaba atravesando océanos, financiando imperios, provocando prohibiciones, enriqueciendo comerciantes, respaldando revoluciones y convirtiéndose en una de las mercancías más influyentes que haya conocido la humanidad. Pero aquella noche nada de eso existía todavía. Ni los imperios, ni las revoluciones, ni los comerciantes, ni siquiera la palabra tabaco. Solo existían una hoja, una brasa y un hombre observando al cielo. Y sin saberlo, acababa de encender una de las historias más extraordinarias jamás protagonizadas por una planta. Mucho antes de que los europeos imaginaran la existencia de América, el tabaco ya formaba parte de la vida de innumerables pueblos del continente. No era un entretenimiento, no era un negocio y mucho menos una industria. Era algo profundamente ligado a la espiritualidad. Los ancestros silvestres del género Nicotiana aparecieron en América miles de años antes del nacimiento de Cristo. Con el paso del tiempo, distintas comunidades comenzaron a seleccionar plantas, conservar semillas y transmitir conocimientos de generación en generación. Aquella transmisión fue lenta, silenciosa. No avanzó mediante conquistas militares ni mediante grandes imperios. Avanzó gracias a personas comunes, a agricultores, a curanderos, a chamanes y a viajeros que llevaban semillas en pequeñas bolsas de cuero durante migraciones que podían durar años. Con el tiempo, dos especies adquirieron especial importancia: Nicotiana rústica y Nicotiana tabacum. La primera poseía una potencia extraordinaria. La segunda era más suave y adaptable. Ambas acompañarían a las culturas americanas durante siglos. Y mientras Europa construía castillos, libraba guerras dinásticas y levantaba catedrales, en el otro lado del mundo, el humo ya ocupaba un lugar central en ceremonias religiosas, rituales de sanación y acuerdos entre pueblos. Alrededor del año 3000 a.C., el uso de pipas ya estaba ampliadamente difundido en diversas regiones americanas. La práctica evolucionó de formas distintas según cada cultura, pero una idea permaneció constante: el humo poseía significado. No era simplemente una combustión, era una conexión, una forma de establecer contacto con fuerzas invisibles, una manera de cruzar el límite entre el mundo cotidiano y aquello que existía más allá de él. Los siglos continuaron avanzando.
imperios surgieron, imperios desaparecieron, y el tabaco siguió allí, acompañando silenciosamente a generaciones enteras, hasta que una de las grandes civilizaciones americanas comenzó a dejar testimonios visibles de aquella relación. Y ellos fueron los mayas. En el año 432 de nuestra era, en la región que hoy corresponde a Chiapas, aparecen representaciones de sacerdotes fumando en contextos ceremoniales. Aquellas imágenes poseen un enorme valor histórico, no muestran una costumbre trivial, muestran algo digno de ser registrado, algo que formaba parte del mundo sagrado. Los sacerdotes mayas utilizaban el humo durante rituales asociados a sus creencias religiosas. Para ellos el tabaco no era una mercancía, era un regalo de los dioses. Y así continuó siendo durante siglos. Sin embargo, mientras aquellas ceremonias tenían lugar en templos americanos, una transformación silenciosa comenzaba a gestarse al otro lado del Atlántico. Una transformación que acabaría uniendo dos mundos separados durante milenios. Nadie podría verlo todavía. Nadie podría imaginarlo. Pero la distancia entre América y Europa estaba a punto de desaparecer. Y cuando eso ocurriera, el humo iniciaría el viaje más extraordinario de toda su historia. Y allí viajamos al Océano Atlántico, octubre de 1492. Las velas crujen bajo el viento. La madera de las embarcaciones gime con cada golpe del mar. Los hombres están cansados. Algunos comienzan a perder la fe. Otros creen que jamás volverán a ver su España. Han navegado durante semanas hacia lo desconocido y el horizonte parece burlarse de ellos cada amanecer. Sin embargo, Cristóbal Colón mantiene la mirada fija hacia el oeste. Está convencido de que llegará. Sus hombres, en cambio, ya no están tan seguros. Lo que ninguno de ellos puede imaginar es que están a punto de encontrarse con algo mucho más trascendente que una nueva ruta comercial. Están a punto de descubrir una planta que terminará transformando economías, financiando imperios y modificando costumbres en los 5 continentes. Mientras las naves avanzan sobre el Atlántico, la vida continúa normalmente en las islas del Caribe. Los habitantes de aquellas tierras desconocen la existencia de Castilla, no conocen a los reyes católicos, no conocen Roma, no conocen París, no conocen Londres. Sus mundos son completos por sí mismos. Y dentro de esos mundos, el tabaco ocupa un lugar familiar desde hace generaciones. Los ancianos lo utilizan, los curanderos lo utilizan, los sacerdotes lo utilizan, los agricultores lo cultivan. Es parte de la vida cotidiana, tan cotidiana como el agua o el fuego. El 12 de octubre de 1492, ambos universos se encuentran por primera vez. Europa y América dejan de ser mundos separados. La historia cambia de dirección. Los españoles observan personas desconocidas, animales desconocidos, frutas desconocidas y paisajes imposibles de comparar con cualquier cosa que hubieran visto antes. Todo resulta nuevo, todo resulta extraño, todo resulta fascinante. Sin embargo, entre todas aquellas novedades existe una que inicialmente parece insignificante. Una planta, una simple planta. Nadie le presta demasiada atención, todavía. 2 días después ocurre algo extraordinario. El 14 de octubre aparecen las primeras observaciones europeas relacionadas con el acto de fumar. Aquellos hombres ven indígenas caminando con hojas encendidas. Observa cómo inhalan humo y luego lo expulsan lentamente. La escena resulta tan extraña como fascinante. Los europeos carecen de referencias para comprender lo que están viendo. No saben cómo llamarlo, no saben para qué sirve, no entienden su significado cultural.
simplemente observan y toman nota. Sin saberlo, están registrando uno de los encuentros culturales más importantes de la historia moderna. Lo que para los habitantes del Caribe era una práctica ancestral, para Europa era una revelación. El viejo mundo acababa de ver el humo por primera vez. Entre aquellos marineros se encontraba un hombre llamado Rodrigo de Jerez. La historia suele reservar sus páginas para reyes, generales y conquistadores, pero ocasionalmente un personaje secundario termina ocupando un lugar inesperado. Y Rodrigo fue uno de ellos. Durante su estancia en América observó a los indígenas fumar. La curiosidad hizo el resto. Probó, aprendió, repitió la experiencia y terminó adoptando aquella costumbre. Probablemente no imaginó que ese pequeño acto personal acabaría convirtiéndolo en protagonista de una de las historias más peculiares de los primeros años del tabaco en Europa. Cuando regresó a España hizo exactamente lo mismo que había visto hacer a los habitantes del Caribe. Encendió tabaco, inhaló, exhaló y salió a caminar. Aquello fue suficiente para provocar un problema. Debemos recordar que estamos a finales del siglo XV. La mentalidad europea era profundamente religiosa. Las supersticiones convivían con la vida cotidiana. Los fenómenos extraños despertaban sospechas inmediatas. Y de pronto apareció un hombre expulsando humo por la boca. Algunos relatos posteriores añaden que también por la nariz. Para muchos vecinos, aquello no podía ser natural. No podía ser normal. Y si no era normal, debía tener una explicación oscura. La situación terminó llegando a oídos de la Inquisición. Rodrigo de Jerez fue encarcelado. La ironía histórica es magnífica. Uno de los primeros europeos que aprendió a fumar terminó preso precisamente por hacerlo. Décadas después, millones de personas imitarían aquella conducta, pero en ese momento parecía algo casi sobrenatural. La historia del tabaco en Europa comenzó entre la fascinación y el miedo, y seguiría avanzando exactamente de esa manera durante mucho tiempo. A medida que los viajes transatlánticos se multiplicaban, también comenzaban a multiplicarse las observaciones. Los exploradores describían costumbres, los sacerdotes registraban ceremonias, los cronistas intentaban explicar aquello que veían. No siempre lo hacían correctamente. De hecho, algunos de los primeros errores acompañarían al tabaco durante siglos. Uno de los más famosos involucra incluso su nombre. Diversos historiadores consideran posible que los europeos confundieran términos indígenas utilizados para descubrir instrumentos de fumado con el nombre de la propia planta. Sea cual fuera el origen, su nombre, el término tabaco terminó imponiéndose. Y con él comenzaba a construirse una nueva historia. Pero la verdadera revolución todavía no estaba en las hojas, estaba en la semilla. Porque una hoja puede consumirse una sola vez. Una semilla puede multiplicarse indefinidamente. Y algunos hombres comenzaron a comprenderlo. Las primeras semillas cruzaron el Atlántico como simple curiosidades botánicas, pequeñas muestras de un mundo recién descubierto. Sin embargo, toda gran transformación histórica suele comenzar de manera discreta. Un documento, una idea, una decisión, una semilla. Mientras los marineros descargaban mercancía en los puertos europeos, nadie imaginaba el alcance de lo que estaba ocurriendo. Ni los comerciantes, ni los sacerdotes, ni los reyes, ni los médicos. Pero la historia ya había comenzado a moverse. Y una vez que comenzó, nadie pudo detenerlo. Ahora bien, ahora debemos cruzar otra puerta, otro umbral, porque la curiosidad pronto dará lugar a algo mucho más poderoso: la ambición. Los hombres que primero observaron el tabaco comenzaron a preguntarse qué podía hacer aquella planta.
y los que llegaron después se preguntaron cuánto dinero podían generar. Y entre ambas preguntas nació una industria destinada a cambiar el mundo. La historia del tabaco había cruzado el océano. Ahora debía superar una prueba mucho más difícil. Convencer a Europa a comienzos del siglo XVI que la planta seguía siendo una rareza llegada de tierras lejanas. La realidad era que los barcos traían relatos sorprendentes, semillas exóticas y descripciones de costumbres que parecían pertenecer a otro mundo. Algunos observaban el tabaco con curiosidad, otros con cierta sospecha, y unos pocos comenzaron a verlo como una oportunidad. Los primeros europeos que estudiaban la planta intentaron comprenderla utilizando las herramientas intelectuales de su tiempo. Debemos recordar que hablamos de una época en que la medicina, la alquimia, la botánica y la filosofía aún compartían muchas fronteras comunes. Los médicos buscaban remedios en todas partes, en minerales, en resinas, en raíces, en animales. Y ahora también en aquella extraña planta americana. En 1518 ya circulaban en España relatos cada vez más detallados sobre el uso del tabaco sobre los pueblos indígenas. Un año más tarde, mientras Hernán Cortés avanzaba sobre el imperio azteca, los europeos observaron algo que llamó especialmente su atención. Los sacerdotes utilizaban tabaco durante ceremonias religiosas. No fumaban por entretenimiento, no fumaban por costumbre. Fumaban porque aquella planta formaba parte de su universo espiritual. La observación era importante. Por primera vez, Europa comenzaba a comprender que el tabaco significaba mucho más que una simple hoja. Sin embargo, comprender no significaba aceptar. Y muy pronto comenzaron las diferencias de opinión. Algunos veían una medicina, otros veían una superstición, algunos veían una oportunidad comercial, otros una amenaza moral. Aquella división acompañaría al tabaco durante siglos. En 1526, Gonzalo Fernández de Oviedo publicó algunas de las primeras descripciones detalladas sobre el consumo de tabaco en América. Sus relatos hablaban de sacerdotes y ceremonias, de estados alterados de conciencia y de experiencias que los europeos encontraban difíciles de interpretar. Para muchos lectores, aquellas páginas resultaban fascinantes, para otros inquietantes, pero nadie permanecía indiferente. Un año después apareció una observación extraordinariamente moderna. Bartolomé de las Casas escribió que algunas personas parecían incapaces de abandonar el consumo de tabaco una vez adquirido el hábito. Hoy la frase puede parecer sencilla, pero en 1527 era una observación notable. La ciencia moderna tardaría siglos en desarrollar conceptos precisos para explicar fenómenos de dependencia. Sin embargo, alguien ya había notado que ciertas costumbres podían aferrarse con fuerza a quienes las practicaban. La historia avanzaba y con ello avanzaban las semillas. En 1528, Hernán Cortés envió semillas de tabaco al rey de Portugal. La noticia apenas ocupó unas líneas en los registros de la época, pero a veces las transformaciones más grandes comienzan con hechos aparentemente insignificantes, porque una hoja puede admirarse, una semilla puede multiplicarse, y la diferencia entre ambas cambiaría el futuro de Europa. Los cultivos experimentales comenzaron a aparecer en distintas regiones. Los resultados fueron irregulares, algunos fracasaron, otros prosperaron, pero el interés comenzó y continuó creciendo. Hacia 1531 ya existían plantaciones destinadas a producir tabaco para exportación. Todavía nadie hablaba de una industria, todavía nadie imaginaba monopolios o fortuna, pero los primeros cimientos ya estaban colocados. Y entonces apareció un nombre cuyo apellido terminaría inmortalizando dentro de cada hoja del tabaco del planeta. Para comprenderlo dentro y fuera, debemos abrir otra puerta y viajar
A Lisboa, año 1560, los barcos llegaban constantemente de ultramar. Los muelles hierven de alta actividad. Mercaderes, diplomáticos, marinos y aventureros intercambiaban noticias provenientes de todos los rincones conocidos del mundo. Entre ellos se encuentra un embajador francés llamado Jean Nicot. Nicot era un hombre culto, curioso, interesado en la botánica y en la medicina. Como muchos hombres del Renacimiento, estaba convencido de que la naturaleza aún ocultaba innumerables secretos, y el tabaco parecía ser uno de ellos. Tras estudiar la planta y escuchar diversos testimonios, llegó a una conclusión que compartían muchos contemporáneos. El tabaco poseía propiedades medicinales extraordinarias. En 1561 envió semillas y preparados a Francia. Su destino final era la corte de Catalina de Medici, la poderosa reina madre, una de las figuras políticos más influyentes de Europa. Y aquí ocurrió algo decisivo, porque cuando una novedad llega a una corte real, deja de ser una curiosidad y se convierte en moda, se convierte en prestigio, se convierte en conversación. Según los relatos de la época, Catalina comenzó a utilizar preparados de tabaco para aliviar intensas migrañas. La noticia se difundió rápidamente y con ella se difundió también la reputación de la planta. Durante las décadas siguientes el tabaco fue recomendado para una cantidad sorprendentemente de dolencias: dolores de cabeza, problemas digestivos, parásitos, dolor dental, heridas, inflamaciones, fatiga y hasta melancolía. Mirando desde el presente puede parecer exagerado, y probablemente lo fuera, pero debemos evitar juzgar al siglo XVI con ojos modernos. La medicina de entonces operaba bajo conocimientos muy distintos, y toda nueva planta despertaba enormes expectativas. El tabaco no fue una excepción. En 1571 el médico español Nicolás Monardes publicó una obra celebrando sus virtudes. El libro circuló ampliamente, fue traducido, comentado, debatido y contribuyó a consolidar la imagen del tabaco como una planta extraordinaria. Sin embargo, mientras médicos y cortesanos discutían sobre sus beneficios, otras personas comenzaban a hacerse preguntas diferentes. Preguntas quizá incómodas, preguntas que nadie podía responder todavía. ¿Era realmente tan beneficioso? ¿Existían riesgos? ¿Se estaba exagerando su valor? La historia del tabaco acababa de entrar en una nueva etapa, porque las grandes controversias siempre nacen de la misma manera. Siempre aparece una idea, luego aparece una duda, y finalmente ambas comienzan a enfrentarse. A finales del siglo XVI, Europa ya conocía y utilizaba el tabaco. Los médicos hablaban de él, los diplomáticos lo promocionaban, los comerciantes comenzaban a venderlo, los agricultores experimentaban con sus cultivos y los consumidores aumentaban año tras año. Pero algo más estaba ocurriendo, algo que pocos percibían. Los gobernantes empezaban a prestar atención. Y cuando los gobernantes prestan atención a una mercancía, suele existir una razón: dinero. El tabaco todavía era una curiosidad para muchos europeos, pero algunos hombres comenzaban a comprender que podía convertirse en algo mucho más importante, mucho más poderoso y mucho más rentable. Cuando una costumbre logra sobrevivir a sacerdotes, océanos y prejuicios, tarde o temprano termina llamando la atención de los hombres más poderosos de su tiempo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el tabaco. A finales del siglo XVI la planta ya había dejado de ser una rareza llegada del Nuevo Mundo. Las hojas circulaban por puertos, mercados y tabernas. Los médicos discutían sus propiedades. Los comerciantes observaban oportunidades y los consumidores seguían aumentando. Y el humo comenzaba a formar parte de ese paisaje cotidiano de Europa. No todos estaban contentos.
Entre quienes observaban aquel fenómeno con creciente preocupación, se encontraba un hombre convencido de tener respuestas para casi toda, o lo que él creía que era casi toda. Su nombre era Jacobo Estuardo. La historia lo recordaría como Jacobo I de Inglaterra. Antes de ocupar el trono inglés, había sido Jacobo VI de Escocia. Era culto, inteligente, leía compulsivamente, escribía, debatía y poseía una confianza casi ilimitada en su propio criterio. Precisamente por eso, cuando observó el crecimiento del tabaco, llegó rápidamente a una conclusión: aquello era un error. No un problema comercial, no una cuestión económica. Era un error moral. Y decidió combatirlo. Pero para comprender la magnitud de aquella decisión, debemos cruzar en nuestro viaje a otro umbral, otra puerta. Una puerta que nos lleva casi un siglo hacia adelante. Rusia, 1697. Pedro el Grande contempla a varios oficiales fumando. Nadie intenta esconderse, nadie teme castigos, nadie huye de las autoridades. La escena parece normal, pero no lo era. Durante décadas, los gobernantes rusos habían intentado erradicar el tabaco, habían impuesto castigos severos, habían perseguido consumidores, habían decretado prohibición, y aún así el humo seguía allí. Pedro comprendió algo que otros antes que él se habían negado a aceptar. Una costumbre practicada por millones de personas resultaba extraordinariamente difícil de eliminar. Y volvemos y regresamos a Londres, año 1604, porque Jacobo I todavía no había aprendido esa lección. Ese año publica uno de los textos más curiosos de toda la historia del tabaco, un tratado conocido como A Counterblast to Tobacco, un contraataque al tabaco, una auténtica declaración de guerra contra el humo. El rey no escribe como un político, escribe como un hombre profundamente irritado. Sus palabras son duras, directas, a veces incluso feroces. Considera el hábito desagradable, impropio y perjudicial. Lo describe como una costumbre repugnante importada del extranjero. Por primera vez un monarca europeo ataca públicamente al tabaco de manera sistémica. La situación resulta fascinante, porque mientras miles de personas comienzan a consumirlo, el hombre más poderoso de Inglaterra intenta convencerla de que abandonen aquella práctica. Pero aquí aparece una de las grandes ironías de nuestra historia. Mientras Jacobo condenaba al tabaco por razones morales, sus funcionarios descubren algo mucho más tangible: dinero, muchísimo dinero. Los cargamentos aumentaban, las importaciones crecían, la demanda continúa expandiéndose y con cada tonelada desembarcada aparecen nuevas oportunidades fiscales. Los números son difíciles de ignorar. Poco tiempo después, el mismo gobierno que critica el tabaco incrementa los impuestos sobre su importación. La contradicción es evidente. Por un lado, el rey intenta desalentar el consumo, pero por otro lado el Estado recauda gracias a él. Es una contradicción que acompañará al tabaco durante siglos, y no solo en Inglaterra. Cada vez que un gobierno descubre una nueva fuente de ingresos ocurrirá algo parecido. La moral señalará una dirección, pero la economía señalará otra, y la economía suele tener una voz bastante persuasiva. Sin embargo, Jacobo no estaba solo. En distintos rincones del mundo otros gobernantes observaban el mismo fenómeno, y muchos reaccionaban de forma similar. El tabaco se expandía demasiado rápido. Eso inquietaba a reyes, a sacerdotes, a burócratas, a militares, porque toda costumbre nueva plantea una pregunta incómoda: ¿quién lo controla? Y la respuesta comenzaba a ser preocupante: nadie. Las semillas viajaban, los comerciantes comerciaban, los consumidores consumían y el humo seguía avanzando.
Mientras Inglaterra debatía, los barcos continuaban cruzando el Atlántico. Cada viaje traía más hojas, más fumadores, más dinero. La batalla de Jacobo I estaba destinada a enfrentar un problema que muchos gobernantes descubrirían después. Puede prohibirse una mercancía, puede perseguirse un comercio, puede castigarse un individuo, pero resulta mucho más difícil combatir una costumbre cuando ésta ya ha echado raíces. Y el tabaco comenzaba a echar raíces por todas partes. Sin embargo, mientras el rey libraba su guerra intelectual, algo mucho más importante estaba ocurriendo al otro lado del océano. Una pequeña colonia inglesa luchaba desesperadamente por sobrevivir. Los inversores estaban inquietos, los colonos morían, las expectativas se derrumbaban. Virginia parecía encaminada al fracaso. Pero la historia tiene una curiosa tendencia a esconder sus mayores transformaciones en lugares aparentemente insignificantes y en aquellos campos lejanos donde casi nadie prestaba atención. Una hoja estaba a punto de cambiar el destino de una colonia entera. Jacobo I no podía saberlo. Mientras escribía contra el tabaco en Londres, el futuro económico de Inglaterra comenzaba a crecer silenciosamente en América. La próxima puerta de nuestra historia nos lleva justamente allí, a Jamestown, a la supervivencia, a las semillas y a un hombre llamado John Rolfe, que estaba a punto de demostrar que una planta podía hacer lo que el oro no había conseguido. Y viajamos hacia allí, Virginia 1607. Los primeros colonos desembarcaron convencidos de que el nuevo mundo les ofrecerá riqueza rápida. Muchos sueñan con encontrar oro, otros imaginan minas, algunos esperan repartir la fortuna que los españoles habían obtenido más al sur. La realidad sería muy distinta. La colonia de Jamestown nace rodeada de dificultades. El clima es hostil, las enfermedades son frecuentes, la organización resulta deficiente, la alimentación buena escasea y la mortalidad alcanza niveles alarmantes. Apenas unos años después de su fundación, el proyecto parece condenado. Los inversores ingleses observan con creciente preocupación. Mantener una colonia cuesta dinero, mucho dinero, y Virginia todavía no genera beneficios. La pregunta comienza a escucharse en Londres: ¿vale la pena seguir financiándola? Es una pregunta peligrosa porque detrás de ella se esconde otra más peligrosa. ¿Y si abandonamos el proyecto? Por un momento el futuro de la colonia pende de un hilo, pero la historia suele esconder sus grandes giros en los lugares más inesperados. Y en este caso, el cambio no llegaría en forma de oro, ni de plata, ni de diamante, llegaría en forma de hoja. Para comprenderlo debemos acercarnos a un hombre que jamás imaginó el papel que terminaría desempeñando la historia. Como dije recién, John Rolfe. John Rolfe no era un conquistador, no era un militar, no era un gobernante, era ante todo un observador. Y observando comprendió algo que otros habían pasado por alto. El problema de Virginia no era producir tabaco. El problema era producir un tabaco que la gente quisiera comprar. Los europeos ya fumaban, y cada vez fumaban más, pero las variedades cultivadas en Virginia no competían bien contra los procedentes de territorios español y caribeños. Rolfe entendió que el futuro económico de la colonia dependía de resolver aquella diferencia y decidió intentarlo. En algún momento alrededor de 1612 consiguió semillas procedentes de variedades más apreciadas por los consumidores europeos. No sabemos todos los detalles con absoluta certeza. La documentación histórica deja, como siempre, algunas zonas grises, pero sí sabemos lo esencial. Plantó, experimentó, observó, corrigió,
Volvió a intentarlo y finalmente obtuvo resultados. Aquellas semillas cabían en la palma de una mano. Nada en su apariencia permitía adivinar el futuro que contenía. Sin embargo, el eco de aquel gesto terminaría escuchándose durante siglos. Queridos amigos, viajemos nuevamente en nuestra máquina del tiempo y crucemos otro umbral. París, 1776. Diplomáticos franceses analizan préstamos destinados a sostener a las colonias rebeldes de América del Norte. La guerra contra Inglaterra avanza. Los gastos aumentan. Las garantías deben ser sólidas. Y entre esas garantías aparece una palabra repetida una y otra vez: tabaco. Pero todavía no hemos llegado allí. Volvamos en un viaje fugaz a Virginia, 1602. John Rolfe acaba de iniciar algo mucho más importante de lo que imaginaba. Los primeros envíos a Inglaterra resultan prometedores. Los compradores reaccionan favorablemente. La demanda aparece y con ella aparece algo que Virginia llevaba años esperando: esperanza. Por primera vez, la colonia posee un producto capaz de generar ingresos consistentes. Los campos comienzan a expandirse, los cultivos aumentan, los barcos parten cargados de hojas de tabaco Virginia. Poco a poco la percepción de Virginia cambia. Ya no parece una aventura condenada al fracaso. Comienza a aparecer una inversión y las inversiones atraen dinero. El círculo empieza a girar: más cultivos, más exportaciones, más ingresos, más colonos. La hoja ya estaba haciendo su trabajo. Pero la historia de John Rolfe aún guarda otro capítulo, uno mucho más conocido. Porque en medio de aquella transformación económica aparece una figura que terminaría convirtiéndose en leyenda: Pocahontas. Durante siglos su historia ha sido adornada, simplificada y reinterpretada innumerables veces. La realidad histórica es más compleja que muchas versiones populares. Pero hay un hecho que permanece. En 1614, John Rolfe y Pocahontas contraen matrimonio. Para los colonos ingleses el acontecimiento posee una importancia enorme, no solo por razones personales, también por razones políticas. Durante un tiempo ayuda a estabilizar las relaciones entre ingleses y los pueblos indígenas de la región. La tensión disminuye, el comercio continúa, los cultivos siguen creciendo y Virginia gana tiempo. A veces el tiempo es el recurso más valioso que una colonia puede obtener. En 1616, la pareja viaja a Inglaterra. La noticia despierta enorme curiosidad. Para muchos europeos, Pocahontas representa el rostro humano de aquel continente distante del que llegan historias extraordinarias. Sin embargo, mientras Londres observa recepciones, ceremonias y encuentros diplomáticos, la verdadera transformación continúa lejos de allí. Continúa en los campos, siempre en los campos, porque son los campos los que sostienen la colonia, son los campos los que generan riqueza y son los campos los que están cambiando el destino de Virginia. Pocahontas, con toda su historia, muere en Inglaterra en 1617. Su historia concluye demasiado pronto, pero la historia del tabaco apenas estaba comenzando. Ese mismo año ocurre algo revelador. La hoja empieza a funcionar como medio de pago cada vez más aceptado dentro de la economía colonial. Es un cambio sutil, pero inmenso, porque cuando una mercancía comienza a comportarse como dinero, deja de ser simplemente una mercancía. Y Virginia está a punto de descubrir exactamente eso. La colonia que había estado al borde del colapso ahora depende de una planta. La planta genera riqueza, la riqueza genera crecimiento. Y el crecimiento genera nuevas formas de poder. Lo que comenzó como un experimento agrícola está transformándose en algo mucho más grande, mucho más influyente y mucho más peligroso. Porque cuando una sociedad deposita su prosperidad en una sola mercancía,
Tarde o temprano esa mercancía termina gobernando parte de su destino. Si Jacobo I hubiera podido observar lo que estaba ocurriendo al otro lado del Atlántico, probablemente habría escrito un tratado muy diferente. Mientras condenaba el tabaco desde Londres, una colonia inglesa luchaba por sobrevivir gracias a él. Virginia, sí, 1607. Los primeros colonos desembarcaron convencidos de que aquel nuevo mundo les ofrecería riqueza rápida. La realidad sería muy distinta. Las grandes transformaciones históricas suelen ocurrir lentamente, tan lentamente que quienes las vivan rara vez perciban su magnitud. Eso fue exactamente lo que ocurrió en Virginia. Los colonos no se despertaron una mañana y decidieron convertir el tabaco en dinero. La transformación fue gradual, práctica, casi inevitable, porque la colonia tenía un problema, y el problema era la falta de moneda, de esas monedas metálicas que eran escasas. Llegaban en muy pequeñas cantidades. Con frecuencia abandonaban la colonia tan rápido como entraban. Pero el comercio crecía más rápido que la disponibilidad de dinero. Y sin proponérselo, Virginia estaba creando una economía regional, pero una economía fuerte. Pero todavía no tenía suficiente dinero para hacerla funcionar. Entonces alguien observó algo evidente. Todos aceptaban tabaco, todos conocían su valor, todos podían intercambiarlo. ¿Por qué no utilizarlo como moneda? La pregunta parecía simple y la respuesta terminaría siendo revolucionaria. A comienzos del siglo XVII, mientras Europa seguía viendo el tabaco como una mercancía exótica o una fuente de impuestos, Virginia comenzó a utilizarlo de manera completamente diferente, como dinero, no en sentido figurado, no como metáfora, sino como un dinero real. Una hoja podía cancelar una deuda, una hoja podía pagar un salario, una hoja podía liquidar impuestos. La planta estaba abandonando definitivamente el terreno de la agricultura para ingresar a ese mundo de finanzas. Abramos otra puerta y crucemos el tiempo. Virginia, 1619. 90 mujeres llegan desde Inglaterra. La corona espera fortalecer la estabilidad social de la colonia. Los colonos interesados en contraer matrimonio deben resembolsar el costo del viaje. El medio del pago, 120 libras de tabaco. Ahora bien, detengámonos un instante. No hablemos de trueque, no hablemos de intercambio ocasional. Hablemos de una sociedad que comienza a utilizar una mercancía agrícola como unidad económica aceptada. Una planta financiando matrimonio. Pocas historias explican mejor la importancia que había adquirido el tabaco. Y aquello era solo el comienzo. A medida que los cultivos se expandían, también lo hacía la dependencia económica. Los comerciantes cobraban en tabaco, los agricultores vendían tabaco, los funcionarios aceptaban tabaco. La hoja comenzaba a aparecer en todas partes. Cuanto más acumulaba, más difícil resultaba imaginar la colonia sin ello. Y precisamente allí se escondía el riesgo, porque toda economía basada en una sola mercancía se vuelve vulnerable. Pero nadie estaba pensando en eso. Los ingresos crecían, los barcos se multiplicaban, los campos producían, todo parecía funcionar. Pero subámonos a nuestra máquina del tiempo y crucemos ahora otra vez ese tiempo y vayamos a Virginia, 1637. Un predicador recibe su salario, no recibe moneda, no recibe oro, no recibe plata, recibe en mano tabaco. Lo mismo ocurre con funcionarios, artesanos y trabajadores. La hoja ya se ha convertido en una referencia económica cotidiana. Una libra de tabaco ya no representa únicamente un producto agrícola. Representa valor, representa riqueza, representa la capacidad de compra. En otras palabras, representa dinero. Resulta difícil exagerar la importancia histórica de ese fenómeno. Apenas siglo y medio antes, los hombres de Colón habían observado indígenas fumando sin comprender exactamente qué estaban viendo. Ahora, aquella misma planta
organizaba una parte significativa de la economía colonial inglesa. La transformación era extraordinaria, pero también generaba problemas, porque una moneda debe ser relativamente uniforme, y el tabaco no lo era. Algunas cosechas eran excelentes, otras eran mediocres. Algunas hojas estaban perfectamente curadas, otras no tanto. Entonces empezaron a preguntar cómo determinar el valor real, cómo evitar fraudes, cómo garantizar calidad. Las preguntas comenzaron a multiplicarse y con ello aparecieron nuevas soluciones. Y aparecieron los depósitos, aparecieron las inspecciones, las clasificaciones, los controles de calidad. Lo que inicialmente parecía una actividad agrícola comenzaba a desarrollar instituciones financieras propias, porque cuando aparece el dinero, aparecen también las reglas. Y donde aparece la regla, aparece el poder. Viajemos rápido hacia el futuro y abramos una nueva puerta. Siglo XVIII. Un agricultor entrega tabaco en un almacén autorizado. La mercancía es pesada, evaluada, clasificada. A cambio recibe un documento, un certificado, un simple papel. Pero aquel papel posee valor, porque representa tabaco almacenado. Y las personas comienzan a aceptarlo como forma de pago. Sin saberlo, están creando algo sorprendentemente parecido a instrumentos financieros modernos. La hoja ya no necesita viajar físicamente para participar en una transacción comercial. Puede hacerlo a través de documentos. La economía se vuelve más sofisticada y también más poderosa. Mientras tanto, en Europa, gobiernos y comerciantes observan con creciente atención porque ya no están viendo una curiosidad americana. Están viendo riqueza, y la riqueza siempre atrae interés, especialmente el interés de los gobiernos, porque donde existe riqueza aparece el impuesto, y donde aparece el impuesto aparece el Estado. La relación entre el tabaco y el poder político está a punto de entrar en una nueva fase. Los imperios comienzan a comprender que controlar el comercio de la hoja significa controlar enormes flujos de dinero. Y cuando varias potencias descubren simultáneamente la misma fuente de riqueza, la competencia se vuelve inevitable. La historia del tabaco está a punto de abandonar los campos y los almacenes. Ahora ingresará en un escenario mucho más grande. Y la próxima puerta, el umbral, nos llevará precisamente allí. Nos llevará a que la historia de este tabaco que estamos leyendo y estudiando había sobrevivido a océanos, había sobrevivido a prejuicios, había sobrevivido incluso a reyes que intentaron desacreditarlo, pero ahora estaba a punto de enfrentarse a algo diferente, algo mucho más peligroso, el poder absoluto. A comienzos del siglo XVII el tabaco ya circulaba por Europa, Asia y parte de África. Los barcos transportaban semillas, hojas y costumbres con una velocidad que habría resultado impensable apenas 100 años antes. El humo viajaba más rápido que las leyes. Y ese detalle comenzaba a inquietar mucho a gobernantes, porque la verdad y la novedad plantea otra pregunta. ¿Y esto quién lo controla? Y la respuesta en este caso era incómoda. Nadie. Los comerciantes comerciaban, los fumadores fumaban, los agricultores cultivaban y los barcos navegaban. Mientras tanto, reyes, zares, sultanes y emperadores observaban cómo una costumbre extranjera se expandía dentro de sus territorios sin haber pedido permiso. Algunos reaccionaron con curiosidad, otros con pragmatismo, pero muchos reaccionaron con furia. Y así comenzó una de las campañas de prohibición más extraordinarias de la historia. Subamos a nuestra máquina del tiempo y retornemos al pasado, Moscú, año 1663. La nieve cubre las calles. El invierno parece interminable. Un hombre avanza rápidamente entre las sombras, se detiene, mira alrededor y enciende tabaco. La escena dura apenas unos segundos, pero aquellos segundos podrían costarse muy caro, porque en Rusia fumar se ha convertido en un delito grave. Los zares observan el tabaco con profunda desconfianza. Lo consideran una influencia extranjera, una amenaza para el orden social.
algo que debe erradicarse antes de que vuelva incontrolable. El problema es que ya se ha vuelto incontrolable. Las prohibiciones aumentan, los castigos también. Diversos registros históricos describen sanciones extremadamente severas. Entre ellas aparecen mutilaciones que buscaban convertir a los infractores en ejemplos públicos. La lógica era simple. Si el castigo es suficientemente duro, la gente dejará de fumar. La realidad sería mucho más compleja, porque el miedo puede controlar comportamientos durante un tiempo, pero rara vez elimina los deseos, y el deseo seguía existiendo. Los consumidores se ocultaban, los comerciantes encontraban nuevas rutas, los mercados clandestinos crecían. Cuanto más fuerte era la presión, más ingeniosas se volvían las evasiones. La historia comenzaba a enseñar una lección que aparecería repetidamente durante los siglos siguientes. Prohibir una mercancía y eliminarla son dos cosas muy distintas. Crucemos otro umbral y viajemos a China, comienzos del siglo XVII. Las autoridades imperiales observaban con la preocupación la llegada del tabaco. La planta avanzaba rápidamente entre comerciantes, soldados y viajeros. La reacción inicial es familiar. Restricciones, edictos, advertencias. La intención es detener la expansión antes de que se vuelva irreversible, pero nuevamente ocurre algo inesperado. La prohibición viaja por caminos oficiales y el tabaco viaja por todos los demás caminos alternativos. Y los caminos alternativos suelen ser muchos más. A pesar de los esfuerzos, el consumo continúa creciendo. El mismo fenómeno aparece una y otra vez. En Rusia, en China, en Persia, en Turquía, distintos idiomas, distintas religiones, y exactamente el mismo problema. Una costumbre que se niega a desaparecer. Hagamos contacto nuevamente, subamos a nuestra nave y viajemos, abriendo una nueva puerta. Persia, década de 1640. El Shah Safí está convencido de que el tabaco representa una amenaza. Decide actuar con dureza. Las medidas son brutales. Los castigos buscan producir miedo. El mensaje es inequívoco. Fumar tendrá consecuencias. Pero nuevamente la historia toma un camino diferente al esperado. Las personas continúan fumando. Los comerciantes continúan comerciando. Los mercados clandestinos continúan creciendo. Y poco a poco, las autoridades descubren una verdad incómoda. Cada prohibición crea una economía paralela. Cada registro crea una posibilidad distinta. Cada castigo genera nuevas formas de evasión. Cada intento de control absoluto produce efectos que nadie había previsto. La batalla contra el humo comienza a parecer una guerra imposible de ganar. Y entonces aparece el Imperio Otomano, uno de los estados más poderosos de la época, uno de los centros comerciales más importantes del planeta, y también uno de los escenarios donde la lucha contra el tabaco alcanzará niveles extraordinarios. Durante el reinado de Murad IV, las autoridades intentan erradicar diversas costumbres consideradas peligrosas para el orden público, entre ellas el consumo de tabaco. Los vendedores son perseguidos, los fumadores son castigados, los controles se multiplican, pero el resultado vuelve a ser el mismo. El humo continúa apareciendo, en mercados, en hogares, en puertos, en caravanas, como agua encontrando grietas en una muralla. Y allí reside una de las grandes paradojas de esta historia. Cuando más exitoso se volvía el tabaco, más difícil resultaba gobernarlo. Porque una costumbre practicada por unos pocos puede eliminarse, pero una costumbre practicada por millones se convierte en otra cosa. Se convierte en cultura, y las culturas raramente obedecen decretos. Sin embargo, el capítulo más curioso de esta historia
no estaba ocurriendo en Rusia, ni en Persia, ni en Turquía. Estaba ocurriendo en Europa. Porque mientras algunos gobiernos intentaban prohibir el tabaco, otros comenzaban a enriquecerse gracias a él. Y aquella contradicción resultó imposible de ignorar. ¿Cómo condenar una mercancía mientras se cobran impuestos altos sobre ella? ¿Cómo perseguir consumidores mientras el Estado obtiene beneficios económicos? ¿Cómo combatir una actividad que genera ingresos cada vez mayores? Poco a poco los gobiernos comenzaron a cambiar de estrategia. La pregunta ya dejó de ser cómo eliminamos el tabaco y se transformó en cómo controlamos el negocio. La diferencia, aunque parezca pequeña, no lo es, porque a partir de ese momento el humo dejó de ser únicamente un problema moral y político y se convirtió en un recurso estratégico. Y cuando una mercancía se vuelve estratégica, los imperios dejan de intentar destruirla y empiezan a competir por ella. Para cuando los gobiernos comprendieron que no podían derrotar al tabaco, comenzaron a plantearse una pregunta mucho más práctica. Si no podemos eliminarlo, podríamos controlarlo. Aquella pregunta cambiaría la historia, porque durante casi 2 siglos la lucha dejó de ser contra el humo. La nueva lucha sería por el dinero que generaba, y el dinero era enorme. A finales del siglo XVII, millones de personas consumían tabaco en Europa, Asia y América. Los barcos cruzaban océanos cargados de hojas. Los comerciantes acumulaban fortunas. Los gobiernos descubrían nuevas fuentes de ingreso. La planta que había comenzado casi como un ritual indígena se había convertido en una de las mercancías más valiosas del mundo. Y cuando una mercancía alcanza semejante valor, alguien intenta monopolizarla. Y casi siempre es un gobierno. Y casi siempre es un imperio. Viajemos raudamente y abramos una nueva puerta. Londres, 1660. Inglaterra emerge de décadas turbulentas. La corona necesita dinero, mucho dinero. Y los funcionarios observaron algo evidente. Las colonias producen riqueza. Tabaco, azúcar, algodón, maderas. Todo atraviesa el Atlántico. Todo genera beneficios. La pregunta surge naturalmente. ¿Por qué permitir que otros se queden con parte de esas ganancias? La respuesta tomó forma de una serie de leyes conocidas como Navigation Acts, las actas de navegación. Su objetivo era simple. Las colonias podían producir, pero Inglaterra controlaría el comercio, controlaría el negocio, controlaría los barcos, los puertos y fundamentalmente los impuestos. Las rutas también iban a ser controladas. Todo debía pasar por manos inglesas. Desde Londres parecía una medida lógica. Desde América parecía otra cosa. Parecía una cadena y a nadie le gusta estar encadenado. Y las cadenas tienen esa costumbre curiosa. Tarde o temprano, alguien que le pone en cadena intenta romperlas. Pero aún faltaban años para eso. Por el momento los agricultores seguían cultivando, los comerciantes seguían exportando y los funcionarios seguían cobrando impuestos. Y sin embargo, bajo la superficie, el resentimiento comenzaba a crecer, porque quienes trabajaban la tierra observaban una realidad evidente. Ellos asumían los riesgos, ellos soportaban la sequía, ellos se enfrentaban las malas cosechas, pero los precios finales eran decididos a miles de kilómetros de distancia, y esa situación generaba tensiones cada vez mayores. Mientras tanto, al otro lado del Canal de la Mancha, Francia observaba atentamente. Luis XIV comprendía perfectamente el valor del tabaco. No le interesaba únicamente como producto, le interesaba solamente como fuente de ingresos.
porque todos los gobiernos habían descubierto la misma verdad. El tabaco podía producir riqueza incluso antes de ser consumido. Bastaba con grabarlo. Y eso era exactamente lo que hacían. Impuestos, licencias, monopolios, permisos. La hoja comenzaba a sostener parte de las finanzas estatales. Y cuando más dependían los gobiernos de esos ingresos, más difícil se volvía cualquier intento de prohibición. La guerra contra el tabaco se transformaba lentamente en administración del tabaco, pero donde aparecen monopolios surge inevitablemente otro fenómeno, el contrabando, porque los comerciantes poseen una habilidad extraordinaria. Cuando una puerta se cierra, buscan una ventana, y cuando la ventana también se cierra, buscan otra ruta. A finales del siglo XVII los cargamentos ilegales circulaban por todos los océanos. Barcos sin registrar, documentos falsificados, puertos secundarios, intermediarios discretos. El tabaco viajaba por canales oficiales y por otros mucho menos oficiales. Los gobiernos perdían dinero, los contrabandistas ganaban dinero y la persecución se convertía en un juego interminable. Viajemos en el tiempo y crucemos ahora otro umbral, Boston, 1773. La noche es fría, el puerto permanece en silencio. Un grupo de hombres avanza hacia varios barcos fondeados. Dentro de pocas horas, las aguas recibirían una lluvia de mercaderías británicas. La historia recordará aquel episodio como el Boston Tea Party, el motín del té. Pero reducir el conflicto al té sería simplificar demasiado las cosas. Lo que está explotando esta noche es el resultado de décadas de tensiones acumuladas. Impuestos, restricciones, monopolios, control comercial. Las colonias sienten que producen riqueza sin controlar su destino. Y el tabaco ha formado parte de esa ecuación durante generaciones. No es la única causa de la revolución. Sería incorrecto afirmarlo, pero sí es una de las piezas que ayudan a comprender el malestar económico de la época, porque la independencia rara vez nace de una sola razón, nace de muchas razones acumuladas. Y ahí, el comercio del tabaco era una de ellas. Viajemos en el tiempo nuevamente y abramos otra puerta. París, 1776. Diplomáticos franceses estudian la posibilidad de apoyar a los rebeldes americanos. La guerra contra Inglaterra representa una oportunidad estratégica. Pero las guerras necesitan dinero y el dinero exige garantías. Los documentos se acumulan sobre las mesas, los cálculos se multiplican. Y una palabra aparece repetidamente: tabaco. Décadas de producción habían convertido la hoja en un activo económico real, capaz de respaldar préstamos, capaz de sostener operaciones comerciales, capaz de generar confianza. La misma planta que había desconcertado a Colón, la misma planta que había enfurecido a Jacobo I, la misma planta que había servido como moneda en Virginia, ahora ayudaba a financiar una revolución. Pocas mercancías pueden presumir una trayectoria semejante. Y quizá allí resida una de las grandes ironías de esta historia. Durante años Inglaterra promovió el crecimiento de sus colonias. Luego intentó controlar su riqueza. Y finalmente, parte de esa riqueza terminó ayudando a financiar una guerra contra Inglaterra. La historia posee un extraordinario sentido del humor. Cuando la guerra de la independencia concluye, nace una nueva nación, pero también nace una nueva realidad. El tabaco ya no es únicamente una mercancía colonial, es una fuerza económica internacional. Una fuerza capaz de influir en gobiernos, mercados y conflictos. Y mientras las revoluciones transforman al mundo político, otra revolución comienza silenciosamente. No comienza en los parlamentos, no en los campos de batalla. Empieza en talleres, empieza en fábricas,
en pequeños negocios donde artesanos trabajan con arcilla, madera y fuego. Porque antes de que existieran las grandes corporaciones, existieron hombres que dedicaron su vida a perfeccionar una herramienta mucho más humilde. Si el tabaco fue el protagonista de esta historia, las pipas fueron sus compañeras más fieles. Durante siglos viajaron juntas. Una aportaba el humo, la otra le daba forma. Sin embargo, la historia de las pipas comenzó mucho antes de las fábricas, mucho antes de las marcas y mucho antes de que existieran los artesanos europeos. Y comenzó en América, mucho antes de la llegada de Colón. Numerosos pueblos indígenas ya utilizaban diferentes instrumentos para fumar. Algunos eran sencillos, otros estaban elaboradamente decorados, algunos tenían funciones cotidianas, otros desempeñaban papeles profundamente religiosos. Entre ellos destacaba uno especialmente conocido, y conocido con el nombre que estos aborígenes le daban, el Calumet. La expresión pipa de la paz se volvería famosa siglos después. Pero aquella definición resulta insuficiente. El Calumet no servía únicamente para sellar acuerdos. También participaba en ceremonias religiosas, alianzas tribales, encuentros diplomáticos y rituales espirituales. Compartir humo significaba compartir confianza. Los europeos quedaron fascinados por aquella costumbre, quizás porque incluso cuando dos culturas no comparten idioma, algunos símbolos resultan universales. Compartir pan, compartir una comida, compartir el fuego, compartir el humo. Casi siempre implica compartir algo mucho más profundo. Pero la historia de las pipas estaba a punto de abandonar los rituales y entrar en otro escenario. Europa, siglo XVI. El consumo del tabaco crece, los fumadores aumentan, los comerciantes sonríen y surge una necesidad evidente. Alguien debe fabricar las herramientas para consumir aquella nueva mercancía. La respuesta inicial fue tan simple como eficaz. Pero antes de seguir, abramos otra puerta y viajemos a Londres, 1650. Un artesano trabaja desde la madrugada. Sobre su mesa se acumulan moldes de madera, piezas de arcilla y hornos humeantes. La demanda parece interminable. Cada barco que llega desde América trae más tabaco y cada cargamento genera nuevos fumadores. Durante décadas las pipas de arcilla dominarán Europa. Hoy, los arqueólogos encuentran enterradas por miles, boquillas, hornillas, fragmentos rotos, pequeñas cápsulas del tiempo. Cada una representa una conversación olvidada, una espera, un viaje, una noche junto al fuego. Y quizás sea esa de las características más fascinantes de las pipas. Las hojas desaparecen, el humo desaparece, la pipa permanece, aunque sea en pedazos. Por eso gran parte de la historia del fumador ha sobrevivido gracias a ella. Mientras las ciudades crecían y el comercio se expandía, también evolucionaban las formas. Los fumadores comenzaban a desarrollar preferencias. Algunos buscaban hornillos más grandes, otras boquillas más largas, otros diseños más resistentes. La innovación avanzaba lentamente, pero avanzaba. Y entonces apareció una revolución inesperada. Para comprenderla y tratar de entenderla como corresponde, debemos subirnos a nuestra nave del tiempo y cruzar otra puerta. Y viajamos a Francia. Viajamos a Saint-Cloud, mediados del siglo XIX. Durante generaciones los artesanos habían experimentado con distintos materiales: madera, arcilla, porcelana, espuma de mar. Cada una ofrecía ventajas y desventajas. Pero entonces algunos fabricantes comenzaron a trabajar con la raíz de una planta mediterránea, Erica arborea, Brezo, Briar.
A simple vista no parecía extraordinaria, pero lo era. Poseía resistencia al calor desmedida. En la antigüedad, los artesanos metalúrgicos utilizaban la raíz del brezo como carbón para fundir sus metales, hacer espadas, hacer herraduras. Pero y aparte de eso, ¿por qué lo usaban? Por la durabilidad y por la ligereza, y una estructura ideal para soportar miles de fumadas. La historia de la pipa cambió ahí para siempre. Lo que el acero representó para ciertas herramientas, el brezo lo representó para las pipas. No eliminó inmediatamente los materiales interiores, pero terminó imponiéndose. Y desde Saint-Claude comenzó a expandirse por toda Europa. Viajemos en el tiempo, crucemos ahora otro umbral, Londres, 1880. Un comerciante acomoda cuidadosamente las pipas en sus vitrinas. Había Billiard, Dublín, Bulldog, Liverpool, Canadian, todos shapes conocidos en esa época. Algunos de los diseños más reconocibles del mundo ya comienzan a consolidarse. La pipa deja de ser únicamente una herramienta y empieza a convertirse en una elección personal, una extensión del carácter, una declaración silenciosa. Y con ello aparece algo nuevo, la cultura pipera. Y la cultura pipera tiene clubes, reuniones, competencias, coleccionistas. Por primera vez la pipa adquiere una identidad propia, separada incluso del tabaco que contiene. Mientras tanto, en otro rincón del mundo, algunas tradiciones indígenas continúan utilizando el humo de manera ritual. Dos caminos distintos, bien marcados, aparecen en el mundo, pero nacidos de un mismo origen. Uno espiritual, el otro social, ambos unidos por una misma costumbre. Ahora detengámonos un instante y subamos nuevamente a nuestra nave del tiempo y viajemos al año 432. Un sacerdote maya exhala humo frente a un templo. Rápidamente arriba de nuestra nave volvemos al año 1880. Un caballero inglés enciende una pipa de brezo mientras lee el periódico. Han pasado casi 1500 años. Los idiomas cambiaron, los imperios desaparecieron, las religiones se transformaron, pero el gesto sigue siendo reconocible. Encender, reflexionar y observar el humo ascender. Quizá allí resida el verdadero secreto de la pipa, no en la madera, no en la forma, no en la artesanía, sino en algo fundamental, en la pausa. En la pausa cuando fumamos nuestras pipas. Porque en una historia dominada por imperios, guerras, monopolios, revoluciones y fortuna, la pipa representa algo diferente. Representa tiempo, ese ritual del tiempo, y pocas cosas han sido tan valoradas por los seres humanos como el tiempo. Y la pipa daba pausa. Sin embargo, mientras los artesanos perfeccionaban sus diseños y los fumadores desarrollaban nuevas tradiciones, otra transformación comenzaba a gestarse. Una transformación mucho menos visible, más silenciosa y potencialmente mucho más trascendente. Durante siglos, el tabaco había sido considerado una medicina, un remedio, una ayuda, pero algunos médicos empezaban a observar señales que no encajaban con aquella noble visión. Pequeñas observaciones, pequeñas dudas, pequeñas preguntas. Preguntas que terminarían dividiendo el mundo científico durante generaciones. Durante más de 2 siglos Europa había observado el tabaco con admiración. Médicos lo recomendaban, botánicos lo estudiaban, los comerciantes lo vendían. Los reyes lo gravaban con impuestos, los fumadores lo incorporaban a su vida cotidiana. Pocas plantas habían logrado una aceptación tan amplia en tan poco tiempo. Sin embargo,
toda idea dominante termina enfrentándose a una prueba inevitable, que es lo que genera la duda. Y la duda llegó desde un lugar inesperado, la medicina. Resulta difícil comprenderlo desde el presente. Hoy estamos acostumbrados a que cada medicamento atraviese estudios, ensayos clínicos, análisis estadísticos y controles rigurosos. Pero durante los siglos XVI y XVII, el conocimiento médico avanzaba de manera muy diferente. Los médicos observaban, comparaban, tomaban notas, extraían conclusiones. A veces acertaban y muchas veces no. Y durante mucho tiempo el tabaco pareció pertenecer al primer grupo. Había sido recomendado para dolores de cabeza, problemas digestivos, parásitos, dolor de muelas, inflamaciones, resfriado. Incluso algunos autores llegaron a describirlo como una especie de remedio universal que curaba todo. Hoy sabemos que aquello era una simple exageración, pero en aquella época parecía razonable, porque las herramientas científicas disponibles eran muy limitadas y los efectos inmediatos podían resultar engañosos. El alivio momentáneo se confundía fácilmente con beneficio permanente. La historia de la medicina está llena de estos ejemplos, de ejemplos muy similares. Pero subamos a nuestra nave y crucemos otro umbral mágico. Viajemos a Londres, 1761. Un médico llamado John Hill observa algo que otros prefirieron ignorar. Durante años ha reunido observaciones clínicas. No dispone de laboratorios modernos. No posee tomografía, no conoce la genética, solo tiene algo mucho más antiguo. Él trabaja con paciencia y ha observado pacientes donde comienzan a trabajar una posible relación entre el uso intensivo del rapé y determinados cánceres nasales. La afirmación resulta extraordinaria para su época, no porque demostrara definitivamente una relación causal, no podía hacerlo. La ciencia del siglo XVIII aún carecía de herramientas necesarias, pero estaba formulando una pregunta. Y las preguntas correctas suelen cambiar la historia mucho antes que la respuesta. Por primera vez sugería públicamente que una costumbre ampliamente aceptada podía tener consecuencias no deseadas. La reacción de la sociedad fue desigual. Algunos prestaron atención, otros lo ignoraron, muchos simplemente continuaron fumando, porque las costumbres profundamente arraigadas rara vez cambian de un día para el otro, y el tabaco ya estaba profundamente arraigado. Subamos a nuestra nave y viajemos 8 años hacia adelante, Londres, 1775. Otro médico está realizando observaciones que marcarán el futuro de la medicina. Su nombre es Percival Pott. Sus investigaciones no se centran específicamente en el tabaco, pero sí en una idea revolucionaria: la posibilidad de que determinadas exposiciones ambientales influyan en la aparición de enfermedades. Hoy, esa afirmación parece evidente, pero en el siglo XVIII representaba una transformación intelectual enorme. Por primera vez la medicina comenzaba a mirar más allá del cuerpo humano. Comenzaba a observar el entorno, el aire, los materiales, los hábitos, las condiciones de trabajo. La semilla de la epidemiología moderna acababa de ser plantada. Y aunque todavía faltaban muchas décadas para comprender mejor el tabaco, el camino ya estaba abierto. Mientras tanto, la mayoría de los médicos continuaban manteniendo posiciones diversas. Algunos defendían la planta, otros expresaban sus reservas. Muchos simplemente no disponían de evidencia suficiente para llegar a conclusiones firmes. Y esa es una realidad importante.
La historia científica rara vez avanza mediante certezas absolutas. Normalmente avanza mediante observaciones parciales que poco a poco construyen una imagen más completa. La historia del tabaco no fue una excepción. Durante los siglos XVII a XIX, las discusiones continuaron. Las investigaciones crecieron, las publicaciones aumentaron, las opiniones se multiplicaron. Pero mientras médicos y científicos debatían, otra transformación avanzaba a una velocidad mucho mayor. Una transformación económica, una transformación industrial, porque el mundo estaba cambiando. Los ferrocarriles comenzaban a unir continentes. Las máquinas multiplicaban la producción. Las fábricas crecían, las ciudades se expandían. Y el tabaco estaba a punto de entrar de lleno en esa nueva era. Hasta entonces, gran parte de la producción seguía dependiente del trabajo humano. Agricultores, clasificadores, empacadores, depósitos, artesanos. Miles de manos participaban en cada etapa del proceso del tabaco. Pero la revolución industrial tenía una costumbre muy particular. Todo aquello que podía mecanizarse terminaba mecanizándose. Y el tabaco no sería una excepción. Detengámonos un instante. Cuando comenzó nuestra historia, empezamos diciendo que un anciano desconocido observaba una fogata bajo el cielo americano. Después llegaron sacerdotes mayas. Después llegaron exploradores españoles. Después aparecieron diplomáticos franceses, reyes ingleses, agricultores de Virginia, contrabandistas, revolucionarios, fabricantes de pipa, médicos. Cada uno añadió una pequeña pieza al rompecabezas. Pero la pieza que está a punto de aparecer cambiará la escala de todo. Porque el próximo capítulo ya no hablará de individuos, hablará de fábricas. Ya no hablaremos de cargamento, hablaremos de millones de unidades. Ya no hablaremos de comercio. Hablaremos de industrias capaces de influir en países enteros. Cuando John Rolfe sembró aquellas semillas en Virginia, probablemente imaginó cosechas, algunas más grandes que otras. Quizás pudo haber imaginado prosperidad a su villa. Tal vez incluso imaginó una colonia estable. Lo que seguramente no imaginó fue un mundo donde máquinas producirían millones de unidades de cigarrillos por día, donde corporaciones controlarían mercados enteros y donde el tabaco se convertiría en una de las industrias más poderosas del planeta. Pero la historia rara vez pregunta qué imaginan sus protagonistas. Simplemente avanza. Y durante el siglo XIX avanzó a una velocidad desconocida hasta entonces. La revolución industrial estaba transformando el mundo. Los ferrocarriles reducían esas distancias, los barcos de vapor aceleraban los viajes, las fábricas multiplicaban la producción, las ciudades crecían sin descanso, todo cambiaba vertiginosamente y el tabaco cambiaría con ello. Sujétense, porque viajamos nuevamente en el tiempo otra vez. Carolina del Norte, década de 1830. Los agricultores experimentan constantemente, prueban métodos de cultivo, prueban sistemas de curado, prueban nuevas variedades. Pero entre aquellas experiencias surge un tipo de hoja que pronto transformará el mercado. El bright leaf, el tabaco brillante. El rubio de color dorado, más suave, más dulce, más atractivo para un público cada vez más amplio. Existen distintas versiones sobre su origen exacto. Como ocurre con muchas innovaciones históricas, la realidad probablemente sea más compleja que la leyenda. Pero lo importante es otra cosa. El mercado le rindió tributo y lo adoró.
Y cuando el mercado adopta una innovación, la expansión suele ser rápida. Por ello, los agricultores aumentaron la producción, los comerciantes incrementaron las exportaciones, los fabricantes comenzaron a prestar atención, porque el negocio estaba creciendo y crecería aún mucho más. Mientras tanto, una transformación silenciosa avanzaba por América y Europa. Los sistemas de transporte reducían costos, aquello que antes parecía y requería semanas podía realizarse en días. Aquello que antes era caro comenzaba a ser mucho más económico, a abaratarse. Y aquello que antes era local comenzaba a convertirse en global. Por primera vez en la historia, grandes volúmenes de tabaco podían desplazarse con relativa facilidad entre continentes. El humo entraba definitivamente en la era industrial. Hagamos un nuevo flash que nos deposita en ese pasado de Nueva Jersey, 1760. Un inmigrante llamado Pierre Lorillard funda un pequeño negocio de tabaco. Nadie sospecha que aquella empresa terminará convirtiéndose en una de las compañías tabacaleras más antiguas de Estados Unidos. Y tampoco será la única. Durante el siglo XIX aparecen fabricantes cada vez más grandes, más organizados, más ambiciosos. Ya no hablamos únicamente de agricultores, ahora hablamos de empresarios, de inversiones, de marca, de distribución y de una palabra que definirá toda la época: escala. Porque la lógica industrial es simple: quien produce más vende más, quien vende más gana más, y quien gana más puede comprar a sus competidores. La concentración comienza lentamente, luego acelera. Y el sector tabacalero no será diferente al del acero, al de los ferrocarriles o al del petróleo. Todos avanzan hacia estructuras cada vez más grandes. Pero el verdadero terremoto aún no ha ocurrido. Para encontrarlo debemos cruzar otro umbral. Virginia, 1880. Un joven inventor llamado James Alter Bonsack trabaja sobre un problema específico: cómo fabricar cigarrillos más rápido. Hasta entonces, gran parte de la producción dependía de gente, dependía de manos humanas. Miles de movimientos repetidos, miles de horas de trabajo, miles de operarios. Era eficiente para su tiempo, pero como tal tenía un límite. Las personas solo pueden trabajar a determinada velocidad y hasta un determinado tiempo. En cambio, las máquinas no. Bonsack desarrolla una máquina capaz de producir cigarrillos a una velocidad que parecía imposible. Lo que antes requería decenas de trabajadores, ahora podía realizarse mediante un sistema mecanizado. Y la diferencia económica era enorme. Los costos caían, la producción aumentaba, la distribución se expandía y de pronto el mercado entero cambió. La máquina de Bonsack hizo para los cigarrillos algo parecido a lo que la imprenta había hecho para los libros. Multiplicó la escala. Y cuando la escala aumenta, aparece una nueva especie de empresario. El empresario que comprende, antes que los demás, hacia dónde se dirige el futuro. Y ese empresario apareció. Su nombre era James Buchanan Duke. Duke observó la máquina de Bonsack y entendió algo que muchos competidores todavía no comprendían. Aquello no era una mejora técnica, era una revolución. Y quien dominara la mecanización dominaría el mercado. Y entonces decidió actuar en consecuencia. Durante las décadas siguientes construyó una estructura empresarial cada vez más poderosa. Las ventas crecieron, las adquisiciones aumentaron, los competidores desaparecieron o fueron absorbidos. Poco a poco surgieron empresas capaces de controlar porciones enormes del negocio. La industria entraba en la era de las corporaciones. Flayemos por un instante y viajemos hacia el futuro.
Inglaterra, Liverpool, década de 1960. Siglo XX. Un laboratorio analiza mezclas, otro estudia mercados, otro desarrolla envases, otro investiga aromas. Cientos de especialistas trabajan sobre una misma materia prima. El tabaco ya no es únicamente agricultura, es química, es ingeniería, es marketing, es logística, es investigación, es industria, y todo aquello comenzó a construirse durante el siglo XIX. Volvamos atrás. Mientras las fábricas crecían, también crecía otro fenómeno, las marcas. Por primera vez los consumidores comenzaban a identificar productos específicos, nombres, logotipos, diseño. La competencia abandonaba gradualmente los campos y se trasladaba a los escaparates. Los fabricantes ya no vendían solamente tabaco, vendían algo fundamental, vendían identidad, vendían prestigio, vendían experiencias ajenas. Un fenómeno que alcanzaría dimensiones extraordinarias durante el siglo XX, pero incluso en medio de aquella expansión industrial seguía existiendo una paradoja, la misma que había acompañado al tabaco desde sus orígenes. Seguía siendo una planta, una simple planta, la misma que había sido utilizada por sacerdotes mayas, la misma que había observado Colón, la misma que había salvado a Virginia, solo que ahora movía fortunas. Y las fortunas atraen atención, mucha atención. Como dije, gobiernos, inversores, periodistas, médicos, todos comenzaban a mirar hacia la industria tabacalera. Y durante el siglo XX esa mirada se volvería cada vez más intensa. Porque el mundo moderno estaba a punto de formular preguntas que ninguna generación anterior había planteado con tanta fuerza. Preguntas científicas, preguntas políticas y preguntas sociales. Preguntas que terminarían convirtiendo al tabaco en uno de los productos más debatidos de la historia contemporánea. Arriba de nuestra nave del tiempo, abrimos una nueva puerta y nos vamos al siglo XX. Y en el siglo XX nos encontramos con las guerras mundiales, con las grandes compañías publicitarias, con los laboratorios y con los informes científicos. Y el momento en que la industria que parecía invencible descubrió que el mundo estaba cambiando nuevamente, cuando comenzó esta historia, el humo ascendía desde una fogata en algún lugar de América. No existían los países, no existían imperios, no existían las fábricas. Miles de años después, el tabaco se había convertido en una industria global. Pero la historia aún no había terminado. De hecho, estaba entrando en su etapa más compleja. Porque durante el siglo XX el tabaco alcanzaría simultáneamente dos situaciones aparentemente contradictorias. Nunca sería tan poderoso y nunca sería tan cuestionado. Descansemos, abramos otra puerta y crucemos otro umbral. Viajemos a Europa, 1914. La Primera Guerra Mundial acababa de comenzar. Millones de hombres son movilizados. Las trincheras aparecen, el barro, el miedo y la incertidumbre se convierten en compañeros permanentes. En aquel escenario brutal, el tabaco adquiere un papel inesperado, no como un lujo, no como símbolo de prestigio, sino como consuelo ante tanta desazón. Los cigarrillos comienzan a formar parte habitual de las provisiones militares. Entre bombarderos y largas esperas, el humo ofrece algo escaso, una sensación momentánea de cierta normalidad. La escena se repetirá innumerables veces en soldados franceses, soldados británicos, soldados alemanes, soldados estadounidenses, todos compartiendo una costumbre que ya habían recogido siglos de historia. Y cuando aquellos hombres regresan a sus hogares, muchos llevarán consigo ese hábito, un hábito que se lo había transmitido la guerra. Pero la guerra había terminado, pero el consumo continúa creciendo.
Y poco tiempo después nos encontramos con la Segunda Guerra Mundial, que profundizará aún más ese fenómeno. A mediados del siglo XX el tabaco alcanza niveles de popularidad sin precedentes. Las grandes compañías prosperan, las marcas se vuelven globales, la publicidad alcanza una sofisticación extraordinaria. Por primera vez en la historia el tabaco no solo se vende como producto, se vende como imagen, como éxito, como aventura, como independencia, como sofisticación. Los anuncios muestran a pilotos de caza, actores, médicos, deportistas, todos fumando, todos ganadores, todos vencedores. La publicidad moderna ha descubierto algo fundamental. Las personas rara vez compran únicamente objetos, también compran historias. Y durante décadas la industria tabacalera construyó algunas de las historias comerciales más exitosas jamás creadas. Pero mientras las campañas publicitarias alcanzaban su apogeo, otra historia comenzaba a desarrollarse en silencio. Una historia mucho menos visible, la historia de los laboratorios. Crucemos otra puerta y volvamos a Londres, 1950. Dos investigadores británicos publican un trabajo que atrae enorme atención científica. Sus nombres son Richard Doyle y Austin Bradford Hill. Las preguntas que intenta responder no son nuevas. Las habíamos visto aparecer mucho antes con John Hill en 1761, con observación dispersa durante siglos. La diferencia es que ahora existen nuevas herramientas, nuevos métodos estadísticos, nuevos registros médicos, nuevos datos. Por primera vez la investigación comienza a desarrollarse sobre una escala imposible para generaciones anteriores. Las preguntas se vuelven más precisas y las respuestas comienzan a adquirir mayor peso. Durante las décadas siguientes se publican numerosos estudios, aparecen debates, aparecen controversias, aparecen desacuerdos. La discusión abandona los círculos académicos y llega al espacio público. Gobiernos, periodistas, industria, consumidores, todos participan. Y así llegamos a una de las fechas más importantes de la historia moderna del tabaco, 1964, Estados Unidos. El informe de Surgeon General marca un punto de inflexión. No es el comienzo de la investigación, pero sí el momento en que gran parte del debate científico alcanza una dimensión pública global. A partir de entonces las regulaciones comienzan a multiplicarse. Advertencias sanitarias, restricciones publicitarias, limitaciones de consumo en determinados espacios, nuevas normativas. El escenario cambia profundamente. Por primera vez, desde la llegada del tabaco a Europa, la conversión mundial deja de centrarse en los beneficios económicos y comienza a centrarse, esta vez y cada vez más, en las consecuencias sanitarias. Y de ahí la transformación resulta enorme. Durante siglos el tabaco había sido visto como medicina, después fue visto como mercancía, después como motor económico, pero ahora se convertía en un objeto de discusión científica global. Y esa discusión continúa hasta nuestros días, hasta hoy, hasta ayer, hasta mañana. Pero existe algo interesante. A lo largo de 500 años, prácticamente todas las generaciones creyeron estar viviendo el capítulo definitivo de esta historia. Los exploradores pensaron haber descubierto una curiosidad exótica. Los médicos renacentistas creyeron haber encontrado una medicina extraordinaria. Los agricultores de Virginia pensaron haber encontrado prosperidad. Los gobiernos pensaron haber encontrado impuestos. Los industriales pensaron haber encontrado un negocio. Los científicos pensaron haber encontrado respuestas. Y sin embargo, la historia siguió avanzando. Porque el tabaco siempre fue más
que una simple planta. El tabaco fue un espejo que refleja las preocupaciones de cada época, la espiritualidad de los pueblos indígenas, la curiosidad de los exploradores, la ambición de los comerciantes, la autoridad de los gobiernos, la creatividad de los industriales, la prudencia de los científicos. Cada generación, cada paso del tiempo, vi algo distinto en la misma hoja. Y quizá allí reside la verdadera singularidad de esta historia. Pocas plantas han acompañado tan de cerca la evolución de la civilización humana. Pocas mercancías han influido en tantas economías. Pocas costumbres han generado debates tan prolongados. Y pocas hojas han viajado tan lejos. Desde los templos mayas hasta los laboratorios modernos, desde las canoas americanas hasta los puertos globales, desde las fogatas rituales hasta las cadenas industriales. La travesía del tabaco ha sido extraordinaria. Por eso, queridos amigos, antes de despedirnos, aún queda una última puerta por abrir. Después de haber estado hablando tanto tiempo, quiero contarles que para mí es la más importante de todas. Porque después de reyes, imperios, guerras, revoluciones, científicos, corporaciones, todavía queda una pregunta. ¿Qué fue realmente lo que cambió el mundo? La historia comenzó con un hombre. No sabemos su nombre. No sabemos qué lengua hablaba. No sabemos a qué pueblo pertenecía. La historia borró todos esos detalles, pero conservó algo más importante. Conservó el humo. El humo de una noche remota, miles de años atrás. Y ese alguien observó como una columna gris ascendía hacia el cielo. Quizás creyó que transportaba plegarias, sus pensamientos. Quizás creyó que conectaba mundos. Quizás simplemente contempló el fuego y contempló el humo. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que aquel instante terminó formando parte de una historia mucho más grande que él mismo. Porque a veces la historia humana no gira alrededor de reyes, ni de ejércitos, ni de imperios. A veces gira alrededor de cosas aparentemente pequeñas, como el tabaco, una semilla, una brújula, una imprenta, una hoja. Y pocas hojas han recorrido un camino tan extraordinario como el tabaco. A lo largo de este viaje hemos visto sacerdotes mayas utilizando humo en ceremonias sagradas. Hemos acompañado a los hombres de Colón cuando observaban por primera vez aquella costumbre desconocida. Hemos visto a Rodrigo de Jerez regresar a España para descubrir que expulsar humo por la boca podía resultar sospechoso. Hemos atravesado las cortes renacentistas donde médicos y diplomáticos presentaban la planta como una promesa. Hemos escuchado la furia de Jacob I intentando detener una costumbre que ya había comenzado a extenderse por Europa. Hemos seguido a John Rolfe y a Pocahontas hasta los campos de Virginia, donde unas pocas semillas ayudaron a salvar una colonia que parecía condenada al fracaso. Hemos visto cómo una mercancía se transformó en dinero, cómo pagó salario, cómo canceló deuda, cómo financió matrimonio. Hemos observado a zares y sultanas, emperadores, intentando controlar aquello que parecía escapar a cualquier control. Hemos recorrido puertas, rutas clandestinas y mercados donde el contrabando florecía cada vez que una prohibición intentaba cerrar el paso al comercio. Hemos visto al tabaco acompañar revoluciones, respaldar préstamos, mover fortuna. Hemos entrado en talleres donde artesanos transformaban arcilla y brezo en objetos destinados a sobrevivir generaciones enteras.
Hemos visto cómo la ciencia comenzó a formular preguntas y cómo la industria convirtió una antigua planta americana en un fenómeno global. Todo eso ocurrió, todo eso aconteció a lo largo de miles de años. Y sin embargo, existe algo todavía mucho más sorprendente. Ninguno de aquellos protagonistas comprendió completamente la historia de la que formaba parte. Colón no imaginó la industria, Jean Nicot no imaginó las corporaciones, Jacobo I no imaginó que los gobiernos terminarían recaudando fortuna gracias a aquello que él condenaba. John Rolfe no imaginó que sus cultivos ayudarían a sostener una revolución. Los fabricantes del siglo XIX no imaginaron los debates científicos del siglo XX. Y probablemente nosotros tampoco imaginemos cómo se verá esta historia dentro de 100 años. Porque la historia posee una costumbre curiosa. Nunca termina donde creemos que terminará. Por eso, después de recorrer más de 5 siglos de documentos, testimonios, guerras, mercados, descubrimiento, la conclusión más honesta quizás también sea la más simple. El tabaco no cambió el mundo por sí solo. Fueron las personas quienes lo hicieron. Los agricultores que lo cultivaron, los marineros que lo transportaron, los comerciantes que lo vendieron, los científicos que lo estudiaron, los artesanos que fabricaron las herramientas para disfrutarlo. La hoja fue el vehículo. Pero esta historia, la verdadera historia, siempre fue humana. Porque detrás de cada cargamento había una decisión, detrás de cada cultivo había una familia, detrás de cada laboratorio había una pregunta, detrás de cada pipa había una persona buscando un momento de pausa en medio del ruido de su mundo. Quizás por eso el humo, aún en este año 2026, sigue fascinándonos. Porque tiene algo profundamente simbólico. Aparece, se eleva, cambia de forma y desaparece. Exactamente igual que las generaciones humanas. Los imperios desaparecen, los gobiernos cambian, las modas pasan, las industrias se transforman, pero las historias, queridos amigos, las historias permanecen. Y esta ha sido una de las más extraordinarias. Una historia que comenzó alrededor de una fogata en algún rincón olvidado de América, que cruzó océanos, que atravesó reinos, que sobrevivió a prohibiciones, que alimentó economías, que acompañó revoluciones, que impulsó industrias y que todavía hoy continúa escribiendo nuevos capítulos. Porque al final de este viaje comprendemos algo importante. Nunca, pero jamás, estuvimos hablando únicamente de tabaco. Estuvimos hablando de curiosidad, de comercio, de poder, de ciencia, de tradición, de cultura. Pero fundamentalmente, estuvimos hablando de nosotros mismos. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que una simple hoja terminó cambiando el mundo. No por lo que era, sino por lo que los seres humanos decidieron hacer con ella. Y mientras exista alguien dispuesto a encender una cazoleta, observar el humo ascender y preguntarse cómo comenzó todo, esta historia seguirá viva. Porque algunas historias no pertenecen al pasado, pertenecen al tiempo. Y el humo que cambió el mundo es una de ellas. Soy Jano Barbone, náufrago del tiempo, y esta fue una historia más para The Blender Room. Hasta el próximo encuentro, buenas noches y feliz Día
próximo.